Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 244 y vamos a leer Ezequiel 33. Responsabilidad del centinela. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Tú, hombre, habla a tus compatriotas y diles: cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo de centinela. Y cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es él mismo, porque oyó el toque de trompeta pero no hizo caso. Es culpable de su muerte, porque si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve llegar los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, éste moriría por su pecado, pero yo le pediré al centinela cuentas de esa muerte. Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie una sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado. Pero yo te pediré cuentas a ti por su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado que cambie de vida y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú salvarás la vida. Responsabilidad personal. Tú, hombre, di al pueblo de Israel: ustedes dicen, estamos cargados de faltas y pecados, por eso nos estamos pudriendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Pero yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Israel, deja esa mala vida que llevas, ¿por qué habrás de morir? Tú, hombre, di a tus compatriotas: si un hombre bueno peca, su bondad anterior no lo salvará. Y si un malvado deja de hacer su maldad anterior no será causa de su muerte. Si el hombre bueno peca, su bondad anterior no le valdrá para seguir viviendo. Si yo prometo vida a un hombre bueno y éste, ateniéndose a su bondad, hace el mal, no tomaré en cuenta ninguna buena acción suya, sino que morirá por el mal que haya cometido. Y si condeno a morir a un malvado y éste deja el pecado y actúa bien y con justicia, y devuelve lo que había recibido en prenda o lo que había robado, y cumple las leyes que dan la vida y deja de hacer lo malo, ciertamente vivirá y no morirá. Puesto que ahora actúa bien y con justicia, vivirá y no me acordaré de ninguno de los pecados que había cometido. Tus compatriotas dirán que yo no actúo con justicia, pero en realidad son ellos los que no actúan con justicia. Si el hombre bueno deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por causa de ello. Si el malvado deja de hacer lo malo y hace lo bueno y lo justo, a causa de ello vivirá. Ustedes repiten: el Señor no está actuando con justicia, pero yo juzgaré a cada uno de ustedes israelitas de acuerdo con sus acciones. La caída de Jerusalén. El quinto día del mes 10 del año 12 de nuestro destierro, un hombre que había huido de Jerusalén vino y me contó que la ciudad había caído en poder del enemigo. La noche antes de que llegara el escapado, el Señor había puesto su mano sobre mí y por la mañana, cuando vino el hombre, el Señor me devolvió el habla y dejé de estar mudo. Los pecados del pueblo. El Señor se dirigió a mí y me dijo: la gente que vive en esas ciudades de Israel que están en ruinas anda diciendo: Abraham era uno solo y sin embargo llegó a ser dueño del país. Con mayor razón, nosotros que somos muchos llegaremos a ser dueños del país. Por tanto, diles: así dice el Señor. Ustedes comen carne con sangre, adoran ídolos, cometen asesinatos y creen que van a ser dueños del país. Recurren a la violencia de las armas, hacen cosas que yo detesto. Todos cometen adulterio y creen que van a ser dueños del país. Diles también: así dice el Señor. Juro por mi vida que los que viven en las ciudades en ruinas también serán asesinados, y a los que viven en el campo haré que se los coman las fieras, y los que viven en las rocas y cuevas morirán de enfermedades. Dejaré el país desierto y en ruinas, y destruiré la fuerza de la cual están orgullosos.
Los montes de Israel quedarán desiertos, nadie pasará por ellos. Cuando yo deje el desierto y en ruinas el país a causa de los pecados detestables que ellos cometieron, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Tus compatriotas hablan de ti junto a la muralla y en puertas de las casas y se dicen unos a otros: vengan, vamos a oír el mensaje que ha venido de parte del Señor. Y así mi pueblo viene y se sienta delante de ti como acostumbra a hacerlo, para oír tus palabras, pero no las ponen en práctica. Las repiten como si fueran canciones amorosas, pero en su corazón va tras el dinero. Ellos te consideran como uno que canta canciones amorosas y que tiene hermosa voz y toca bien el arpa. Escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica. Sin embargo, todo ello va a cumplirse, y cuando se cumpla, reconocerán que sí había un profeta entre ellos. Ezequiel 34. La profecía de los pastores de Israel. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastos es el rebaño. Ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pasto y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerros altos, se extraviaron por toda la tierra, y no hubo nadie que se preocupara por ellas y fuera a buscarlas. Así que, pastores, escuchen bien mi palabra. Yo, el Señor, lo juro por mi vida: fieras salvajes de toda clase han robado y devorado a mis ovejas, porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar a las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Por eso, escuchen las palabras que yo, el Señor, les dirijo. Pastores, yo me declaro su enemigo y les voy a reclamar mi rebaño. Les voy a quitar el encargo de cuidarlo para que no se sigan cuidando a ustedes mismos. Rescataré a mis ovejas para que ustedes no se las sigan comiendo. El buen pastor. Yo, el Señor, digo: yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño, como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas. Así me preocuparé yo de mis ovejas, las rescataré de los lugares por donde se dispersan en el día oscuro y de tormenta. Las sacaré de los países extranjeros, las reuniré y las llevaré a su propia tierra, y por los arroyos y por todos los lugares habitados del país. Las llevaré a comer los mejores pastos en los pastizales de las altas montañas de Israel. Ahí podrán descansar y comer los pastos más ricos. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas, yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Yo, el Señor, digo: escuchen, ovejas mías, voy a hacer justicia entre los corderos y cabritos. No les basta con comerse el mejor pasto, sino que tienen que pisotear el que queda. Sino beben agua clara, y la demás la enturbian con las patas. Y mis ovejas tienen que comer el pasto que ustedes han pisoteado y beber el agua que ustedes han enturbiado. Por eso yo, el Señor, les digo: voy a hacer justicia entre las ovejas gordas y las flacas. Ustedes han alejado a empujones a las débiles, las han atacado a cornadas y las han hecho huir. Pero yo voy a salvar a mis ovejas, no dejaré que las sigan robando. Voy a hacer justicia entre las ovejas, voy a hacer que vuelva mi siervo David y lo pondré como único pastor y él las cuidará. Él será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su jefe. Yo, el Señor, he hablado. Voy a hacer una alianza con ellas para asegurarles una vida tranquila. Haré desaparecer las fieras del país para que mis ovejas puedan vivir tranquilas en campo abierto y dormir en los bosques. Yo pondré a mis ovejas alrededor de mi monte santo y las bendeciré. Les enviaré lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto, la tierra dará sus cosechas y ellas vivirán tranquilas en su propia tierra. Cuando yo libere a mi pueblo de quienes lo han esclavizado, entonces reconocerán que yo soy el Señor.
Los pueblos extranjeros no volverán a apoderarse de ellos, ni las fieras volverán a devorarlos. Vivirán tranquilos sin que nadie los asuste. Les daré sembrados fértiles, y ellos no volverán a sufrir hambre, ni las demás naciones volverán a burlarse de ellos. Entonces reconocerán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que Israel es mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Yo soy su Dios. Yo, el Señor, lo afirmo. Ezequiel 35. Profecía contra el monte Seir. El Señor se dirigió a mí y me dijo: vuélvete hacia el monte de Seir y habla en mi nombre contra él. Dile: esto dice el Señor: yo me declaro tu enemigo, monte de Seir, y te voy a castigar, dejándote desierto y en ruinas. Voy a dejar destruidas tus ciudades, y tú quedarás convertido en un desierto. Entonces reconocerás que yo soy el Señor. Tú has sido eterno enemigo de los israelitas, y les hiciste guerra cuando ellos recibían el castigo final por sus pecados. Pero yo, el Señor, juro por mi vida que te entregaré a la muerte, y la muerte te perseguirá. Eres culpable de muerte, y la muerte te perseguirá. Te voy a dejar desierto y en ruinas, monte Seir, y no permitiré que nadie vuelva a pasar por ti. Haré que tus cerros y tus colinas, tus valles y tus ríos queden llenos de los cadáveres de los que mueren en la guerra. Te dejaré convertido para siempre en un desierto, y nadie vivirá en tus ciudades. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Tú dijiste: el país de Israel con sus 2 reinos será mío, y yo seré su dueño. Es pesar que el Señor viva ahí. Yo, el Señor, juro por mi vida que voy a tratarte a ti con la misma ira, envidia y odio con que tú trataste a Israel. Cuando yo te castigue, ellos me reconocerán. Entonces verás que yo, el Señor, había escuchado todos los insultos que lanzaste contra los montes de Israel. Tú dijiste: son un desierto, ahora los podemos devorar. Abriste la boca desafiándome y se te soltó la lengua contra mí. Yo lo escuché. Por eso digo yo, el Señor: toda la tierra se va a alegrar cuando yo te destruya. Tú te alegraste cuando te fuiste, el país de Israel recibió en propiedad. Pero lo mismo pasará contigo. Quedarás hecho un desierto, monte de Seir, país de Edom. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 244. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.